Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Y bienvenidos a un nuevo video lleno de curiosidades, noticias exclusivas y análisis de todo lo relacionado con el fascinante mundo de las celebridades turcas. Hoy tenemos algo realmente especial que seguro les interesará mucho, especialmente si son fanáticos de los actores más queridos y talentosos de la televisión turca. Pero antes de comenzar con el tema de hoy, les recordamos que se suscriban al canal, activen las notificaciones y, por supuesto, denle un like a este video si les gusta el contenido. De esta forma, podrán ser los primeros en enterarse de todas las noticias y actualizaciones sobre sus ídolos turcos favoritos. Como siempre, en este canal no solo buscamos compartir las últimas noticias sobre el entretenimiento turco, sino también ofrecerles un espacio donde puedan conocer los aspectos más íntimos y secretos de los actores, actrices y celebridades más importantes de la industria. Y lo mejor de todo en español. Así que, si eres de los que disfrutan conocer las historias detrás de los famosos, estás en el lugar adecuado. Quédate con nosotros hasta el final y no te pierdas ningún detalle. Hoy les traemos una historia que ha causado una gran cantidad de reacciones y comentarios en redes sociales. Habrá muchos que estén sorprendidos, pero también habrá quienes se sentirán identificados con lo que vamos a contar. Hablamos de la relación profesional entre Asal Kaya y Atay Ulusoy, dos de los actores más importantes y queridos en Turquía, quienes, gracias a su increíble química en pantalla, se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Sin embargo, hoy vamos a hablar sobre algo mucho más profundo que su conexión profesional, ya que los recientes comentarios de Atay Ulusoy han abierto una puerta a un tema que muchos desconocían: los desafíos emocionales que enfrentaron ambos actores durante los años de su carrera. Y lo mejor de todo es que estas revelaciones nos muestran un lado más vulnerable de ambos, algo que no es tan común en la industria del entretenimiento, especialmente entre figuras tan famosas como ellos. Recientemente, en una entrevista en la que estuvo muy relajado y dispuesto a hablar sobre aspectos de su vida personal, Atay Ulusoy abrió su corazón y compartió algunos sentimientos que, hasta ahora, permanecían ocultos. Sus palabras no solo sorprendieron a los fans, sino que también provocaron una gran cantidad de especulaciones sobre lo que realmente quiso decir. En sus declaraciones, Atay expresó lo siguiente: hay cosas que no puedes olvidar, aunque lo intentes. Lamento profundamente no haber estado allí cuando más me necesitaba. Llegué tarde para ver el daño que le hicieron, y eso es algo que siempre cargaré conmigo. Estas palabras resonaron de manera profunda entre sus seguidores, generando un intenso debate sobre a qué se refería el actor con el término daño. Los fans y los medios comenzaron a buscar respuestas, tratando de descifrar si se trataba de una situación personal o profesional. Muchos creyeron que el daño al que hace referencia a Atay podría estar relacionado con las presiones y los comentarios negativos que Asal Kaya tuvo que enfrentar durante su ascenso a la fama. Como bien saben, Asal comenzó su carrera a una edad muy temprana, y con ello vino una constante exposición mediática que la colocó en el ojo del huracán. La actriz no solo fue blanco de críticas por su aspecto físico, sino también por su vida personal, lo que hizo que la joven enfrentara desafíos emocionales muy difíciles de superar. Los medios de comunicación en ese entonces no tenían piedad, y las críticas sobre su apariencia y su vida privada eran constantes. Sin embargo, lo que pocos sabían es que estos comentarios afectaron profundamente a Asal, tanto en lo personal como en lo profesional. Pero, como todo en la vida, los desafíos también traen consigo oportunidades de crecimiento. Aunque Asal Kaya pasó por momentos realmente complicados, hoy en día es una de las actrices más admiradas y respetadas en Turquía, y su carrera sigue creciendo. Sin embargo, las cicatrices de aquellos años de ataques mediáticos y críticas siguen presentes, como lo demuestra la forma en que habla de ellos en sus entrevistas. Por su parte, Atay Ulusoy, aunque era relativamente nuevo en la industria, también tuvo que lidiar con una presión enorme, ya que compartir pantalla con una actriz tan famosa como Asal significaba estar bajo una constante vigilancia pública. Pero en este caso, lo que más sorprendió a sus seguidores fue que, a pesar de ser un actor talentoso y exitoso, se mostró muy consciente de los problemas emocionales de su compañera de trabajo. A través de sus palabras, Atay ha dejado claro que, aunque no era fácil para él enfrentarse a todo lo que implicaba el éxito y la fama, se siente responsable por no haber estado más cerca de Asal cuando ella más lo necesitaba.
Lo que es evidente en sus declaraciones es que, si bien el actor ha tenido que enfrentarse a sus propios demonios, nunca dejó de preocuparse por su amiga y colega. Estas declaraciones han causado una gran conmoción en las redes sociales, donde los fans han elogiado la sinceridad de Atay, ya que no es común ver a las celebridades hablar tan abiertamente sobre sus arrepentimientos y errores. Sin embargo, algunos se han mostrado escépticos, cuestionando por qué el actor decidió hablar de estos temas años después de que ocurrieran. Algunos opinan que podría estar buscando generar una reacción mediática o incluso limpiar su imagen ante la opinión pública. Sin embargo, es importante recordar que, independientemente de las razones, lo que realmente importa aquí es el impacto que estas palabras han tenido en los fans y en las personas que han seguido de cerca la carrera de ambos actores. Por otro lado, Azal Kaya ha mantenido una postura algo más reservada respecto a las palabras de Atay. Aunque no ha hecho comentarios públicos directos sobre este tema, su reciente actividad en redes sociales ha dado mucho de qué hablar. Algunos de sus seguidores creen que los mensajes y fotos que Azal compartió en sus redes sociales son una respuesta indirecta a lo que dijo a Atay. En sus publicaciones, Azal ha destacado la importancia de rodearse de personas que te apoyen y te valoren, algo que muchos interpretan como una alusión a lo que el actor comentó en su entrevista. Sin embargo, también hay quienes piensan que Azal simplemente está disfrutando de su vida personal y profesional sin darle mayor importancia a este asunto. Lo que es claro es que esta situación ha generado mucha especulación, y los fans están muy atentos a cualquier nuevo mensaje o publicación de ambos actores. Lo cierto es que, a pesar de todas las controversias y especulaciones, la relación entre Azal Kaya y Atay Ulusoy sigue siendo un tema de interés constante. Ambos han logrado superar las dificultades que enfrentaron durante sus primeros años de carrera y han construido una exitosa trayectoria en la industria. No solo son grandes actores, sino también ejemplos de superación personal y profesional. Su historia, con todas sus dificultades, es un recordatorio de que el éxito no es fácil de alcanzar y que, a menudo, los artistas deben lidiar con presiones externas e internas que les afectan emocionalmente. En conclusión, lo que más destaca de este episodio no solo son las declaraciones de Atay, sino también la reflexión que nos invita a hacer sobre la importancia del apoyo emocional en la vida de las personas, y cómo nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto duradero en quienes nos rodean. Los actores, a pesar de estar en el centro de atención y tener fama internacional, siguen siendo seres humanos que enfrentan sus propios problemas, como todos nosotros. Así que, cuando vemos a nuestros ídolos atravesar momentos difíciles, es importante recordar que el verdadero valor de una persona radica en su capacidad para aprender de sus errores, pedir disculpas cuando es necesario, y seguir adelante. Y con esto llegamos al final de este video. Esperamos que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación de Azal Kaya y Atay Ulusoy. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de Atay? ¿Creen que debería haber hablado antes? ¿O quizás piensan que este tipo de declaraciones deberían quedarse en el pasado? Los invitamos a dejar sus comentarios y compartir sus opiniones con nosotros. Como siempre, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, dar like y compartir este video con todos sus amigos. Nos vemos en el próximo video con más noticias y actualizaciones sobre el mundo del entretenimiento turco.